En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta: cuando hay una diferencia entre el volumen real de producción y el volumen estándar de producción, ¿lo que sucede? Una desviación de producción. B. Una desviación de volumen 100. Una variación de costos generales. D. Una variación de cantidad. O E. Una desviación controlable. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación cuando hay una diferencia entre el volumen real de producción y el volumen estándar de producción, lo que ocurre como una variación de producción. Entonces, cuando hay una diferencia entre el volumen real, podríamos pensar, sí, la variación de la producción, posiblemente. B dice una variación de volumen. Así que el volumen real, suena bastante razonable. Por lo tanto, mantendremos la variación de volumen. C dice gastos generales, variación de costos. Entonces, cuando hay una diferencia entre el volumen real de producción y el volumen estándar, es posible que tengamos una variación de costos que suene razonable. D dice que la varianza de cantidad y volumen es básicamente la diferencia de cantidad. Así que eso también suena razonable. E dice la varianza controlable. Y eso también podría considerarlo razonable. Sin embargo, voy a tachar esa. Tacha 1 aquí. Repasemos esto de nuevo. Cuando hay una diferencia entre el volumen real de producción y el volumen estándar de producción, lo que sucede, y de todas estas respuestas, la variación de la producción, no parece que vaya a estar relacionada con la producción de los otros 3B, C y D suenan más razonables. La variación de volumen suena como una sobrecarga razonable, variación de costo y variación de cantidad. Ahora, de esos dos, la variación de volumen y cantidad suenan similares porque la variación de volumen y cantidad suenan bastante similares. Así que voy a quitar C y decir que, dado que esos dos son similares, tal vez esté entre esos dos, y de esos dos, normalmente lo llamamos la variación de volumen. Así que vamos a decir que va a ser una variación de volumen. Entonces, la respuesta final, B, vamos a repasarlo la última vez, cuando hay una diferencia entre el volumen real de producción y el volumen estándar de producción, ¿qué sucede? B. Variación de volumen. Siguiente pregunta: a medida que aumenta el volumen, aumenta el costo fijo unitario. Unitario, el costo variable disminuye. B. Unitario, el costo fijo disminuye. Unitario, el costo variable aumenta. C. Unitario, el costo variable disminuye. Unitario, el costo fijo permanece constante. D. Los costos fijos unitarios disminuyen, los costos variables unitarios permanecen constantes. O E. Tanto el costo fijo unitario como el costo variable unitario permanecen constantes. Ahora repasemos esto de nuevo, usando el proceso de eliminación. A medida que aumenta el volumen, también suben las unidades de volumen. Estamos hablando de los costos fijos y los costos variables. Ahora, usualmente vemos esto en este contexto. Por lo general, está relacionado, en relación con nuestros costos estándar. Por lo general, aplicamos esto a los costos generales. Pero nótese que el mismo tipo de pregunta podría hacerse sobre los costos variables y los costos fijos normalmente, y nuestro comportamiento normal de los costos. Así que estamos pensando en los dos tipos de costes, variables y fijos. A medida que aumenta el volumen, a medida que producimos más cosas, ¿qué sucede con el comportamiento de estos costos? Así que básicamente podemos pensar en él y en ese mismo término. Entonces, a medida que aumenta el volumen, observe que estamos hablando de costos fijos unitarios que aumentan los costos variables unitarios. Siempre estamos hablando de los costos unitarios todo el tiempo, no estamos hablando de los costos totales, y ese va a ser el punto de confusión entre este ítem. Estamos hablando de costos unitarios, no de costos totales. Y por lo tanto, cuando tenemos un aumento en el nivel de producción, sabemos que los costos variables en realidad permanecen constantes, porque estamos hablando de por unidad, por lo que a medida que aumenta la producción, estamos hablando de costos variables. Permanecen constantes por unidad y los costos fijos en realidad disminuyen por unidad, porque los costos fijos son fijos, y a medida que producimos más unidades, si lo pusiéramos como costos fijos por unidad, entonces el costo fijo disminuiría con cada unidad de producción. Eso parece contradictorio, dados los nombres de estas cosas, porque, por supuesto, los costos variables que uno pensaría que permanecerían igual, y el costo fijo, los costos variables que pensaría que cambiarían, y los costos fijos permanecerían igual. Sin embargo, eso es con respecto a los totales. Y aquí estamos hablando de los costos unitarios. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces A dice que los costos fijos aumentan, los costos variables unitarios disminuyen. Bueno, los costos variables no van a disminuir cuando estamos hablando de los costos unitarios, y los costos fijos disminuirán a medida que aumente el volumen. Así que no es que B diga que los costos fijos unitarios disminuyen.
Lo haríamos, eso es correcto. Esperaríamos que los costos variables unitarios aumenten. Sabremos que los costos variables unitarios no aumentan. Los costos variables unitarios siguen siendo los mismos, que cada unidad y no el costo variable total, pero el costo variable unitario C dice que los costos variables unitarios disminuyen, eso no es cierto. Y luego los costos fijos unitarios permanecen constantes. No es verdad. Y fíjate que la segunda no es cierta porque el coste unitario total de los costes fijos se mantendría constante con un aumento del volumen, pero los costes fijos unitarios no bajarían. Y luego D dice que los costos fijos unitarios disminuyen. Es cierto. Y luego los costos variables unitarios permanecen constantes. Eso parece correcto. Y luego E dice que tanto los costos fijos unitarios como los costos variables unitarios permanecen constantes. No, eso no es correcto. Entonces, la respuesta final D, a medida que aumenta el volumen, D, los costos fijos unitarios disminuyen, los costos variables unitarios permanecen constantes. Siguiente pregunta, a medida que aumenta el volumen, A, los costos fijos totales aumentan, los costos variables totales permanecen constantes. B. Los costos fijos totales se mantienen constantes, los costos variables totales aumentan. C. Disminuye el costo variable total. Los costos fijos totales se mantienen constantes. D. Tanto el costo fijo total como el costo variable total aumentaron. E. Tanto el costo fijo total como el costo variable total permanecen constantes. Así que repasemos esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación, a medida que aumenta el volumen. Así que ahora tenemos un aumento de volumen y estamos hablando de los totales aquí. Fíjate que tenemos los totales, así que no estamos hablando de por unidad. Ahora estamos hablando de los totales, que es más normal de lo que normalmente pensaríamos. Y normalmente pensaríamos que los costos variables, a medida que hay un aumento, cambiarían, y el costo fijo, se podría pensar, se mantendría igual. Por lo tanto, el total, los costos variables totales, cambiarán con un aumento, subirán a una tasa constante y los costos fijos seguirán siendo los mismos. Así que vamos a repasar esto y ver dónde estaría. A dice que los costos fijos totales aumentan. No, van a seguir siendo los mismos. Los costos variables totales se mantienen constantes. No, van a cambiar. Los costos fijos unitarios se mantendrían constantes, pero no el total. Así que ahora estamos hablando del total, así que eso no es todo. B dice que los costos fijos totales se mantienen constantes. Eso suena correcto. Aumento de los costos variables totales. Eso suena bien. Creo que eso va a ser todo. D o C dice que los costos variables totales disminuyen. No, van a subir con la producción, y los costos fijos totales se mantienen constantes. Así es. Y luego D dice que tanto los costos fijos totales como los costos variables totales aumentan. No, se comportan de manera diferente. Y E dice que tanto los costos fijos totales como los costos variables totales permanecen constantes. No, se comportan de manera diferente. Respuesta final B, a medida que aumenta el volumen. B. Los costos fijos totales permanecen constantes, los costos variables totales aumentan. La siguiente pregunta, la varianza del gasto general variable, la varianza del gasto general fijo, y la varianza de la eficiencia general variable se pueden combinar para encontrar A, varianza controlable, B, desviación de cantidad, C, desviación de volumen, D, desviación de precio, E, desviación de capacidad. Repasemos esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, la varianza del gasto general variable, la varianza del gasto general fijo, y la varianza de la eficiencia del gasto general variable se pueden combinar para encontrar la varianza controlable. Así que me quedaré con eso por ahora. B dice la variación cuantitativa. Ahora estamos combinando todo esto, y la variación de la cantidad parece ser una especie de componente. Así que parece que no pueden ser todos. Uno pensaría que C dice variación de volumen, y de nuevo, eso suena como un componente, así que no creo que eso vaya a ser todo. D dice variación de precios, que de nuevo, suena como un tipo de componente más pequeño. Y E dice variación de capacidad, que suena como un término más inclusivo, así que voy a mantener A y E. Repasemos esto de nuevo. Los gastos generales variables, la variación del gasto general fijo, y la variación de la eficiencia de los gastos generales variables se pueden combinar para encontrar una varianza controlable, E, variación de capacidad. Ahora, el término que usamos aquí es la respuesta final de la varianza controlable, la varianza del gasto general variable, la varianza del gasto general fijo, y la varianza de la eficiencia de los gastos generales variables se pueden combinar para encontrar una varianza controlable. Así que,